Amigos, hoy me gustaría hablar acerca de cómo muchas veces no llevamos dentro nuestros propios traumas y miedos, sino que llevamos pegados los traumas y miedos de otros, generalmente nuestra familia. Y esto ha sido un descubrimiento muy importante para mí, porque en estos procesos de meditación me he dado cuenta de que efectivamente, sin querer, he estado dando vida a miedos y situaciones enquistadas que han pasado a mí a través de mi familia, en particular, especialmente a través de mis padres. Y en el momento en que yo le doy vida a esas historias, a esas vivencias, también forman parte de mí, aunque se podría decir que su origen no está en mí, sino que viene de más atrás. Lo curioso de esto es que justamente esta mañana me apareció recomendado un podcast de un neurocientífico al que yo sigo, que es Andrew Huberman, y justo el de hoy hablaba acerca de los traumas, y dije, pues será casualidad, y me puse a escucharlo. Y entonces hablaba de que efectivamente, justo hablaba de esto, hablaba de que está comprobado de que muchos miedos y traumas pasan de generación en generación a través de fundamentalmente dos cosas. La primera es a través de la narrativa, de las historias que nos contamos. Y claro, de esas historias repetidas, por ejemplo, en mi familia, y yo lo he contado más de una vez, una de las narrativas era: hay que trabajar, pero al mismo tiempo trabajar es algo muy duro, muy sacrificado y posiblemente te vayan a maltratar cuando lo hagas porque, bueno, lo haces a cambio de sobrevivir. Y esa ha sido mi realidad. Ha sido un miedo mío y fue también realidad. Mi madre, por ejemplo, siempre pensó que era muy difícil conducir y no puedo negar que ha sido una de las causas por las que yo siempre me he negado a conducir, aun teniendo carnet. No he tenido coche ni conduzco porque una parte de mí cree que es muy difícil. Hay otras causas también, como mi dificultad para centrarme más de una cosa a la vez, pero bueno, reconozco que ahí está una historia que se instaló en mí a través de otra persona. Y otro de los modos en que se nos contagian y se nos pegan esos miedos y traumas es a través de los genes, ya que unos padres abusados, maltratados o con historias muy difíciles activan ciertos genes que potencialmente pasan a los hijos, que potencialmente tienen la predisposición de también activar los mismos genes, y de modo que pueden tener unos miedos muy similares, o bien incluso lo que pueden tener es una especie de miedo o alerta más a flor de piel, más generalizada. Lo que curiosamente me llevó a pensar en el tema de la alta sensibilidad, ¿no? De que hay una parte de mí que cree que la alta sensibilidad tiene mucho que ver con precisamente la necesidad de ser muy sensible, muy perceptivo por un mecanismo de defensa, ¿no? Dejando a un lado que creo que también la alta sensibilidad es un proceso natural al que nos dirigimos la humanidad en general, de ser cada vez más perceptivos. Entonces, me he dado cuenta de que gran parte de mis barreras ni siquiera me pertenecen, que son historias y son herencia. Y también están en mi cuerpo y las noto, o sea, físicamente las puedo encontrar. Porque el trauma habita también en el sistema nervioso. El trauma es algo que ha causado un gran impacto y se ha quedado como enquistado en el sistema nervioso y se activa o permanece activado a modo de recordatorio y está ahí como una especie de enfermedad. Y me doy cuenta de que entonces ni siquiera estoy como viviendo mi vida. Pero hay una parte muy importante de esto y quiero relacionarla precisamente con
los dos modos que contaba el neurocientífico acerca de cómo sanar el trauma y los miedos. El primer paso es a través de contarlo. Y contándolo, muchas veces, la primera vez que ves algo que no veías o que liberas algo que no te atrevías a liberar, hay mucha carga e intensidad emocional. Pero si lo repites y lo repites y lo repites, pues esa carga emocional cada vez es menor. Por tanto, esa historia, esa narrativa relacionada con ese trauma se va diluyendo. Y la narrativa es una de las cosas que mantiene al trauma vivo, esa historia que decía antes, ¿no? La historia que nos contamos. Pues va perdiendo fuerza hasta convertirse incluso en una historia aburrida. Si te aburres de tu trauma ya no tiene razón para existir. Habría de todos modos un segundo paso, y este es que no solo basta con liberarlo, sino que también habría que sustituir ese espacio que queda con una nueva historia, sobre todo una historia como bonita, positiva o de recompensa. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que su abandono en la niñez le llevó a ser una persona muy independiente y capaz, o que su abandono en la niñez le llevó a ser una persona muy solidaria y a hacer una gran labor por los niños abandonados, o que su abandono en la niñez le hizo una persona muy creativa y se dedica pues a hacer grandes, no sé, obras de arte o poesías o compone canciones o lo que sea y lo ha llevado por una vertiente artística. O su abandono en la niñez le ha llevado a pues no abandonar a nadie y no dejar a nadie en la estacada y ser una persona que voluntariamente decide estar ahí por otros y que realmente lo hace de corazón. O tantas cosas, ¿no? Y la verdad es que no sé muy bien a dónde me han llevado mis traumas y mis miedos adheridos de la historia familiar, de mi familia. Pero sin duda la mujer que soy hoy en día tiene mucho que ver con eso. Y desde luego mi pasión por el autoconocimiento, que es básicamente casi la única cosa que me importa en la vida, viene de ahí. Viene de ahí. Entonces, pues supongo que no estaría haciendo nada de esto si no tuviese esa historia. Y otra cosa todavía más impactante es que cuando sanamos estos traumas y miedos, sean tanto los nuestros, pero sobre todo los que vienen adheridos, que como digo, son la mayoría, aunque ni siquiera seamos conscientes, es que no solo nos estamos sanando a nosotros mismos, sino que estamos sanando también a nuestra familia. Tanto a nuestros antepasados como a nuestros descendientes, si los tuviésemos, que no es el caso, ni va a hacerlo. Y al sanar nuestro entorno más cercano, también estamos sanando más entorno. Estamos sanando a todos, porque todos estamos conectados, bien en interacciones físicas que podemos palpar, bien a nivel de conciencia. Entonces, esa sanación es tan generosa, porque no es solo hacia uno mismo, es para todos. Y por eso yo me comprometo en este vídeo, me comprometo conmigo misma y como acto de generosidad a sanar mi historia, a desprenderme de esos traumas que ni siquiera son míos, aunque cuando les doy vida sí son míos. Y pues no sé si va a costar, si no va a costar, cuánto hay, cuánto no hay, pero es un compromiso y es algo que siento que puede ser tan liberador, que es que merece tanto la pena que no hay discusión posible. Entonces, creo que no tengo nada más que decir en este vídeo, así que nos vemos en el próximo capítulo.